cómo nos afecta en el cotidiano, ¿no? Esto que parece que no tiene nada que ver con nosotras, bueno, en realidad tiene mucho que ver. Primero, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y me parece que está buenísimo porque siempre uno piensa que los conflictos internacionales no afectan a la cotidianidad de la vida de los trabajadores, trabajadoras y por supuesto sobre todo a las mujeres, y todo lo contrario, nos afecta un montón porque Argentina es como una hojita en el aire en los conflictos internacionales. Entonces todo lo que implica volatilidad, cambios económicos y demás, a nosotros es como que nos viene recargado en 3, 4, 5 veces y depende mucho de los gobiernos locales en este contexto del gobierno nacional, de cómo nos preparamos para esta situación que es inevitable porque está sucediendo. Las dos potencias mundiales más importantes del mundo están en una guerra comercial y Argentina no tiene poder y espalda para direccionar un poco el conflicto, pero sí deberían poder tener la espalda para poder proteger a los argentinos y a las argentinas, y no pareciera ser lo que está haciendo el presidente, ¿no? Eso, ahí toda la semana, estas 2 semanas, vos decías antes que entremos en una semana, en horas está pasando cosas en el mundo que no pensabas en otro momento. Pero digo, ahí todo el mundo dice, esto es un desastre, cuando el mundo se está haciendo proteccionista, Milei abre y va a reventar la industria argentina, ¿no? Y eso, ¿qué implica para la compañera, para el compañero que está hoy escuchándonos? Que bueno, a mí qué me importa lo que hace China y Estados Unidos. Uh-huh. En primer lugar, yo no sé si es que el mundo se está haciendo proteccionista. Creo que sobre todo China y Estados Unidos están haciendo una demostración de poder constante. ¿Quién sube más aranceles? Lo que les contaba un poquito recién, digo, hace 10 días que los aranceles vemos todos los días en el diario que van cambiando, entonces Estados Unidos lo aumenta y entonces China lo aumenta, entonces Estados Unidos lo aumenta, y no son solamente Estados Unidos y China, está involucrada la Unión Europea, está involucrado India, está involucrado Japón, digo, hay otros Rusia, actores, ¿no? Rusia, digo, hay otros actores muy importantes del mundo que están involucrados en este conflicto y que están respondiendo de una manera. Un país como Argentina, está respondiendo de otra manera porque no tiene la espalda ni política ni económica para responder como la Unión Europea, que dice, bueno, vos me pones estos aranceles, entonces yo te respondo con más aranceles. Pero también hay una decisión política de responder como está respondiendo la Argentina hoy, que es un presidente y yendo medio que a pedirle escupidera, debía decir una palabra fea, pero digo para que se entienda bien clarito, qué es lo que está haciendo nuestro presidente en este contexto con Estados Unidos, y además en paralelo pidiéndole nuevamente plata al FMI, que ya se aprobó y demás. Lo que sí es claro, más allá de si el mundo está yendo a un proteccionismo o está yendo a una guerra comercial en una disputa de poder, es que el mundo está virando muy rápido, a una velocidad rapidísima. En los últimos 10 años el capitalismo se ha transformado muchísimo, pasamos de una acumulación de capital en términos productivos a una acumulación de capital en términos de inversión financiera que no genera riqueza que se pueda repartir. Y ahí es donde me parece que nosotras somos las más afectadas en ese sentido. Cuando no hay riqueza que se produzca de manera tangible, concreta, y algo que se produce y solamente es una ruleta de plata invisible que nunca vemos, que nunca mujeres, vemos, sí. Y que son muchas, y que es mucha para que mí. es muchísima, sí, que sí. es muchísima, el menos del 10%, el 1% de los más ricos en el mundo tienen más o menos el 99% de la riqueza del mundo. Y son todos hombres, todos varones que tienen esa riqueza y que además ya no la ponen en nada tangible. Siempre las que están más afectadas en situaciones de crisis económica somos las mujeres, porque somos las que primero pierden los puestos de trabajo, las que primero precarizan en los sistemas laborales, las que primero paramos las ollas populares cuando vemos que alrededor de los barrios los pibes no tienen para comer. Entonces, en situaciones de crisis económicas, las más afectadas son las mujeres. De la misma manera, por el contrario, que en momentos de crecimiento económico, en gobiernos nacionales y populares de distribución de la riqueza, las que tienen un crecimiento más vertical, por decirlo de alguna manera, también somos las mujeres. Porque cuando vos empezás a generar riqueza en un país y la empezás a distribuir, a las primeras que afectás positivamente es a las mujeres, porque son las más dejadas de lado en otros contextos.
Y cuando vos estás viendo este mundo, que es absolutamente complejo y que va a 1.000 millones de kilómetros por hora, con un presidente que está hablando de 1900, por lo cual está pensando en un país de 1900 y está pensando en un mundo de 1900, y que además quiere abrir las importaciones irrestrictamente como si eso no tuviera ninguna afección, bueno, ahí también son los puestos de los trabajadores los que se pierden. La principal victoria del globalismo fue que las empresas se pudieran instalar en países donde la estructura de costos es más barata, sobre todo en términos de estructura salarial. Entonces, si vos abrís las importaciones, Argentina obviamente hoy tiene un salario muy depreciado, pero supo tener el salario más alto de la región y todavía sigue siendo un salario un poco mejor que de países asiáticos, por ejemplo. Bueno, si vos abrís las importaciones irrestrictamente, ¿cómo vas a hacer para competir con Indonesia, que pagan un salario de $20? Esos son puestos de trabajo que en la Argentina se van a perder y, como decía anteriormente, sobre todo se van a perder los puestos de trabajo de las mujeres. Sí, por algo también avanzar con la reforma laboral, ¿no? Para poder hacer que las inversiones lleguen a Argentina sin que el trabajador o la trabajadora tenga el más mínimo derecho, que es lo que buscan aparte. Pero digo, vos decís esto de los aranceles, ¿cómo impactan los aranceles en la Argentina, en la economía argentina? ¿Qué significa que Donald Trump hoy diga, bueno, aparte de la frase de muy mal gusto que dijo, vienen los países a lamberme, qué sé yo, y todos vimos la imagen de Milei así como arrodillado, allá que nos pongan el 10%, que nos pongan el 20%, a veces escuchando a China y a Estados Unidos parecen nene caprichoso. Yo digo 120, vos decís 140 y así se la pasan los dos. Sí. Pero ¿cómo impacta eso en la economía argentina? Bueno, a Argentina también le aumentaron los aranceles. A todos los bienes que importa Estados Unidos le pusieron aranceles del 10% y a las exportaciones o a las importaciones, en el caso, viéndolos del lado de Estados Unidos, de petróleo, aluminio y acero, se le pusieron el 25%. Argentina le exporta el total de sus exportaciones el 8% a Estados Unidos. Argentina no está en un contexto que pueda perder ni un solo dólar, por lo cual que ya todos los bienes que le exporta a Estados Unidos tengan un costo adicional del 10%, eso ya va a implicar que exportar es menos conveniente. Frente a una situación donde tenés un gobierno que está completamente negado a devaluar, no estoy diciendo que haya que devaluar ni que sea bueno para los trabajadores, pero digo, está negado a devaluar y suele ser un mecanismo de incentivo a la exportación en estos momentos de conflictividad. Entonces Argentina está como negado a hacer cualquiera de las políticas económicas que uno puede responder ante este contexto. Y después Argentina le exporta también aluminio a Estados Unidos. Y el aluminio va a tener 25%, o tiene ya 25% de aranceles. Por lo cual incluso en ese sentido va a ser menos conveniente. Y en otro plano, de manera indirecta, si se quiere, en términos de no conveniencia de los aranceles, bueno, los países que le exportan a Estados Unidos bienes que nosotros le importamos a otros países del mundo, por ejemplo el vino, quizás dicen, bueno, ya no me conviene tanto meter esto en el mercado de Estados Unidos porque me sale más caro. Claro. Entonces lo voy a intentar meter en otro mercado. Y eso podría implicar que nos desplacen a nosotros de otros mercados. Si vos tenés la posibilidad de fuego de empezar a hacer cosas como para volverte más competitivo, bueno, Argentina tiene todas las de perder en ese sentido porque tenemos menos espalda económica que estos grandes países que están discutiendo las cosas. Y nuevamente digo, tenemos un presidente que evidentemente no entiende el contexto internacional que estamos viviendo, que está como cerrado en manuales de autores económicos que han escrito hace muchísimos años y que no tenía nada que ver el mundo de ese entonces con el de ahora. O sea, más allá de que yo capaz no comparta la teoría económica de Milton Friedman, también puedo entender que Milton Friedman escribió su mundo que ya no existe. Hoy es otro mundo, mucho más complejo y que va mucho más rápido. Digo, todo lo que fueron procesos de revolución industrial o procesos de grandes cambios económicos no sé, después de Cristo hasta ahora, digo, como desde que el mundo es mundo, sí, fueron procesos que duraron cientos de años. Y después pasaron a durar décadas, tipo la implementación de internet, bueno, décadas. Ahora vemos cambios y procesos económicos que duran muy pocos años y que ya cambió todo. Eso es impresionante porque además te cuesta
encontrarle respuestas desde el campo popular, ¿no? Digo, ¿cómo haces para encontrar respuestas tan rápido, con un mercado que se mueve tan vertiginosamente? Y como vos decías, que solo le da beneficios a una clase que es el 1% de la población mundial, mientras que deja en la pobreza a el 99% restante, ¿no? Que vamos cada vez a la concentración en pocas manos de la riqueza, que como decía Leo es mucha, y que a mí me llama la atención mucho esto, que no se ve. Un autor como Gruner dice, no saben los capitalistas que esto se va a terminar, o sea, que si seguimos así, esto se termina, parece como un suicidio hasta de los capitalistas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso ellos si saben que tampoco esto es sostenible? Ni es sostenible para el planeta, porque se puede hasta terminar la vida, ni es sostenible para ellos mismos, porque además la violencia que genera esta desigualdad es cada vez más mayor, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Bueno, es bastante contradictorio. Cristina lo dice un montón, que para mí es bastante importante. Ella lo que dice es el mayor sustento del capitalismo es el consumo. Sin consumo no existe el capitalismo. Y si vos empobreces a todo el mundo, ¿quién va a consumir lo que vos producís? Pero creo que la respuesta, o una forma de pensarlo, una forma de orientarlo, tiene que ver con esto que decía Andes, con que ya no importa tanto lo que vos consumís o si consumís más o menos, porque la riqueza se está forjando en otro lado, lo cual es más perverso y más difícil de resolver. Vos ves hoy las grandes empresas a nivel mundial, o incluso en Argentina, analizás Techin, Mercado Libre, digo, cualquiera de las grandes empresas que nosotros conocemos, y ves que su mayor concentración de riqueza no está en la producción de algún bien o servicio determinado, sino en todo el dinero que pone a trabajar en el sistema financiero. Cómo esa plata reproduce y reproduce. Eso es intangible. Claro. El único que lo puede ver es el dueño. Y algo que es intangible es imposible de distribuir. Entonces eso es lo más complejo del mundo que estamos viviendo. Y yo creo que desde el campo nacional y popular, por lo menos desde lo que nos toca a nosotros como argentinos y argentinas, tenemos que todo el tiempo estar mirando hacia dónde está mirando el mundo, tratar de ir a la mayor velocidad posible de ese entendimiento y también entender cuáles son nuestros grandes problemas en términos estructurales y económicos en Argentina. O sea, tenemos una deuda en dólares que es impagable para la Argentina. Antes decíamos como la deuda es con nosotras. Bueno, poder pagar esa deuda va a implicar un ajuste impresionante, pero no en términos de pesos, porque ahí el presidente tiene un desentendimiento de la economía que a mí me preocupa, porque pues esa deuda no la pagás en pesos, la pagás en dólares. Y entonces todos los dólares que vos te propongas generar para poder pagar la deuda son dólares que no ingresan al país, y si esos dólares no ingresan al país es menos inversiones en infraestructura, en tecnología. Eso es lo que después permite que las personas vivan mejor, que se puedan generar más puestos de trabajo, digo, para poder generar empresas. Ellos dicen, el trabajo no lo debería generar tanto el sector público, lo debería generar el sector privado. Válida la discusión. Ahora, para que el sector privado pueda generar trabajo, tiene que haber inversión en este país. Y para que haya inversión tiene que haber dólares. Y si vos te vas a sacar todos los dólares que podés generar para poder pagar deuda, no vas a poder generar nada de eso. Sí, además, perdón, es pedir dólares al FMI para pagar esos dólares al FMI. O sea, es una cosa de... Sí, loco. Incluso más perverso, digo, porque yo... Con intereses... completamente usureros. Sí, eso te quería preguntar, sí. perdón. No, Digo, favor. ya con Macri decían, nos estamos endeudando 100 años. O sea, los nietos, los bisnietos y los tataranietos Todos. le van a pagar al fondo. Digo, el otro día veía, digo, están naciendo hijas ya con una deuda debajo del brazo que no es suya y nunca la van a ver. Pero ahora este gobierno está tomando una nueva deuda, ¿no? Que encima no sabemos cuáles son las condiciones, sabemos el monto porque lo en estos días lo dijo el fondo, pero no sabemos qué implica como pueblo argentino, qué está entregando de nuestro pueblo a esto, y vos cómo ves en nuestra economía, porque empezaste y recalcaste mucho esto que me parece importante, nuestra economía no puede sostenerse así, nuestra economía está tambaleando, Argentina no redirecciona nada ni está en medio de esta discusión. El nuevo pacto que están haciendo con el fondo, que no sabemos qué es encima, en esta economía, porque
en esta última semana dicen el gobierno está tambaleando, no sabe para dónde está virando porque su economía, su librito, su Excel que Caputo tenía, se desbalanceó. Entonces hay como toda una cuestión, un miedo de vamos a volver a no poder sacar la plata del banco, va a devaluar. Hoy escuchaba los noticieros y decía, devalúa, le quedan 3 días y tiene que devaluar, porque es lo que el fondo va a exigir, que devalúe y que haga más ajustes. En ese contexto, con todo esto, ¿cómo vos ves este nuevo pacto con el Fondo Monetario para la Argentina? Peligrosísimo, como siempre que el fondo viene a nuestro país, digo, pedirle plata al fondo es como hacer un pacto con el diablo. Y el diablo te pone muchas condiciones, te pide el alma al diablo. Es literalmente lo mismo. Y el Fondo Monetario Internacional siempre le pide el alma a la Argentina. Entonces, no es un prestador tradicional, un capital privado que te presta el dinero, vos pactás condiciones de devolución y si cumplís la devolución es un camino y si no cumplís la devolución es otro camino y bueno, tendrás algún problema internacional. El FMI se te pone atrás de la nuca y te respira en la nuca constantemente para ver si vos estás haciendo todas las cosas que el FMI te dijo que tenías que hacer. Entre esas, el tema de la reforma jubilatoria, o sea, de que las mujeres no se puedan jubilar, esa es una condición del fondo, o sea, el fondo es el culpable de lo que pasó, que 9 de 10 mujeres no puedan jubilarse. Sí, y además te genera un cimbronazo económico, porque si el fondo está todo el tiempo respirándote atrás de la nuca y vos estás todo el tiempo viendo si vas a pisar el palito o vas a poder cumplir, la economía no resiste a tanta incertidumbre. Yo creo que el gobierno de Alberto tuvo muchísimos problemas, pero digo, sacando eso un poco de lado, el hecho de haber acordado con el fondo y que el fondo tuviera una oficina en la Argentina y estuviera diciendo todo el tiempo a ver si cumplíamos o no las metas imposibles que nos ponía el fondo, eso genera un cimbronazo en la economía, que te hace disparar los precios, que hace que nadie confíe y no te ponga los dólares en los bancos, que la gente tenga todos los dólares, los grandes inversionistas tengan todos los dólares, cada vez que se pueden ir los saquen todos. Tiene efectos en la economía real. Además de los sociales, que obviamente son gravísimos, si corriéramos eso un segundo de lado, porque quizás estamos hablando en un terreno donde hay muchas personas que evidentemente no les importa que 9 cada 10 mujeres no se puedan jubilar. Digo, bueno, con tu manual también es un problema esto, porque a los inversionistas que vos querés defender, a los empresarios que vos querés defender, no les gusta este nivel de incertidumbre. No les gusta que vos todo el tiempo estés viendo si vas a poder cumplir o no vas a poder cumplir, y que si no cumplís, la represalia sea terrible. Es como una amenaza de muerte constante y nadie le quiere poner plata en un país donde todo el tiempo está cambiando la fecha de función. Y ya nos ha pasado muchas veces eso en la Argentina. Digo, el quiebre del 2001, el estallido del 2001, se da, además de un montón de cuestiones que estaban pasando en términos laborales, pobreza, etcétera, también se da porque el Fondo Monetario Internacional había hecho un desembolso en agosto del 2001 y en diciembre del 2001 anuncia que no va a bajar la plata del segundo desembolso. Y la Argentina quiebra. Y bueno, y ahí es medio un sálvese quien pueda, y la realidad es que entramos menos, cada vez más, los que menos nos podemos salvar, que los que sí se pueden salvar. Y eso es un país invivible, digo, si uno lo piensa como, incluso en términos medio maquiavélicos, a nadie le gusta vivir en un país donde alrededor tuyo se cae todo, porque eventualmente te caes vos también. Totalmente. Tremenda, ¿no? ¿Qué panorama para un viernes? Perdón. Estaba pensando lo mismo. ¿Qué panorama para un viernes? Pero digo, no todo está perdido. Dice la canción. Por suerte nos tenemos, ¿no? Siempre es muy interesante y muy clara. Muchísimas gracias, porque creo que a veces las cuestiones económicas, vos escuchás, ¿no? Y es muy difícil de poder trasladar a tu cotidiano, de poder entender en tu cotidiano cómo afecta cada una de las decisiones que este gobierno económica, social, política y culturalmente está tomando en la Argentina, y que cuando nosotras como movimiento feminista en el 18 y transfeminista ya en el 17, en el 18 lo decíamos, la deuda es con nosotras y nosotres, era porque planteamos justamente esto, la deuda que los gobiernos, los estados tienen, son con las mujeres y las diversidades, que venimos menos 50 hace muchísimos años. O sea, dejen de pagar lo que nosotras y nosotros no quisimos que se pacte,
y empiecen a pagarle al pueblo argentino la deuda en derechos que todavía tienen, ¿no? Y ahí digo que el feminismo tiene una pata principal, la tuvo siempre, ¿no? Porque nosotras no bajamos esa bandera de la deuda es con nosotras y nosotres, y éramos muy claras a la hora de decir que la paguen lo que se la fugaron, no vengan a que la paguemos nosotros y nosotras, que no vimos de eso absolutamente nada más que pobreza, recesión y angustia. Entonces digo, me parece como importante poder todos tener estas claves, pero no en el ánimo de desanimar, sino justamente en el ánimo de poder entender, para poder empezar en este tiempo cuáles son las claves de la nueva construcción. Porque si hay algo que también tenemos que ver es que hasta acá llegamos por muchos errores de nuestros gobiernos, que se decían nacionales y populares, ¿no? Y la deuda fue uno de esos. Digo, ya desde la deuda ilegítima y sangrienta de la dictadura militar para acá. Entonces, me parece que la idea porque encima recién estábamos con el tema de la baja, por eso lo decíamos, sí, ¿no? sí, y sí. que sale con frita. Sí. Digo, pero me parece que justamente necesitamos de conocer y tener toda esta mirada y la más amplia mirada, porque yo soy una convencida, lo soy una convencida y no voy a dejar de decirlo, necesitamos más que nunca en la Argentina, si tenemos este panorama, la más amplia unidad del movimiento. Y no el movimiento feminista y transfeminista solo. El movimiento en unidad con todas las demás organizaciones. Y porque hay nuevas formas de organizaciones, digo, lo que pasó el 1F es demostración de que hay nuevas formas del feminismo y del transfeminismo organizándose, porque no va a alcanzar con pensar 5 o 10 de nosotras. No va a alcanzar con el feminismo solo en la Argentina ante el desmadre que están haciendo. Entonces digo, ahí es donde me parece que volvemos a reivindicar desde este espacio, desde esta central, lo principal de lo colectivo. Es en lo colectivo donde se van a buscar las respuestas, y es porque justamente es lo contrario a lo que ellos están imponiendo, el sálvese quien pueda y como puedan, ¿no? A costa de lo que sea. Sí. La supervivencia del más fuerte. Claro, también, ¿no? a costa de los mecanismos más perversos y crueles de supervivencia. Entonces digo, me parece, para terminar el viernes, como esto, bueno, ante el desastre que se está ocurriendo en la Argentina y que se puede llegar a venir, entonces la clave es más lucha, es más calles, más unidad, más propuesta y por sobre todas las cosas más debate del Estado que necesitamos, de las políticas integrales que necesitamos, que no supimos construir y que no alcanzaron a nuestro pueblo y que es parte de lo que esté Milei hoy gobernando. Así que me parece maravilloso, realmente muy clara, la primera vez que te escucho sinceramente, pero muy clara y muy educativo para entender esto de qué es el FMI y qué está pasando con China y Estados Unidos. Totalmente, y necesitamos de economistas feministas como vos, Lau, para entender y para construir colectivamente, como decís vos, Leo. Así que, bueno, seguimos formándonos, Sí. ¿no? ¿Y será Que eso también es el feminismo, ¿no? todo el tiempo? Digo, que todas y todes podamos entender y saber lo que está pasando. Digo, corre como una lógica que ha tenido siempre la economía de los varones de corbata que hablan en la tele y nadie entiende a quién le están hablando ni de qué están hablando. Bueno, el feminismo y la economía feminista creo que viene también a romper eso. Totalmente. Decir, che, entendamos todes, porque de esto depende nuestra vida, nuestra supervivencia, el día a día, la de nuestras familias y la de todos. Y de paso te hago una invitación. Nuestra central viene junto, vos sabés que viene en un proceso de la CTAT y viene hace un tiempo tratando de conformar una gran multisectorial en contra de la deuda y del acuerdo al FMI. Así que seguramente a nuestra central te llegará la invitación para, Encantada. si Ecofeminista quiere conformar parte de estas organizaciones que vamos a salir. Encantada. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces este nuevo programa de la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma. ¿Dónde están las feministas? Acá estamos las feministas y seguiremos estando. Gracias, Pablo. Felices Chao. Vacaciones a Meli. Felices Buen fin vacaciones de a semana. Meli y gracias. No nos vemos el viernes que viene, nos vemos el otro viernes. Saludos a Gra también del otro lado. Gracias, Pablo. Y gracias, Laura. Gracias Leo. a ustedes. Nos vemos. Nos vemos.